Estamos en línea con Alexei Pechi, politólogo, periodista, analista internacional y representante de Ucrania. Hablaremos no solo sobre Ucrania, sino también sobre cómo ve Alexei toda la situación internacional. Hola Alexei, nos alegra que esté una vez más con nosotros. Hola Yevgeny, me alegra escucharlo y verlo. Alexei, cuando anunciamos los temas con usted, planeábamos hablar sobre el Pacífico Trump, el plan de paz de Trump para Israel. Hagamos esto, descríbanos brevemente esta historia. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que la tregua llegó tan rápido? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Cuándo soltarán a todos los rehenes? Esta persona merece el Nobel. Empiezo con el premio Nobel. Él no podía recibirlo este año. Ya estoy cansado de repetirlo. No podía. Procesalmente, él no podía recibir el premio Nobel de la Paz, porque aquellos que la recibieron este año, aquellos que fueron nominados a este premio este año, fueron nominados hasta el 31 de enero de 2025. Todos los nominados después serán para 2026. Sobre el hecho de que fue tan rápido, en realidad, si observamos cuidadosamente lo que está sucediendo en Medio Oriente, esto no ocurrió rápidamente. Fue todo un proceso que había que seguir de cerca y, como siempre, hay que mirar un poco más allá y ampliar la geografía desde la Franja de Gaza e Israel, mucho más allá, hacia Medio Oriente, al mundo árabe, porque de hecho ahora el principal patrocinador, diría yo, de Hamas es Qatar. En principio, Qatar ya apoyaba a Hamas durante algún tiempo, pero ahora lo ha tomado bajo su protección, se podría decir. Y presten atención a las noticias relacionadas. Literalmente, a principios de octubre, o más bien a finales de septiembre, primero Donald Trump se reúne con los líderes de los países árabes y después de eso, a principios de octubre, anuncia garantías de seguridad para Qatar similares al artículo 5 de la Carta de la OTAN. Muchos quedaron en shock, ya que varios países árabes lo ven con envidia. Arabia Saudita también lleva tiempo esperando garantías de seguridad de Estados Unidos, pero por alguna razón se le niegan. Y Qatar recibe esas garantías de repente. Y si entramos a leer el decreto del presidente de los Estados Unidos, veremos, ahí está claramente establecido que en caso de un ataque armado, Estados Unidos también protege al Estado de Qatar, igual que protege a los propios Estados Unidos. Es decir, esto ya es un signo de igualdad. Y luego veremos la siguiente noticia, que literalmente fue el viernes, ¿no? Si no me equivoco. Estados Unidos de América y Qatar firman un acuerdo en el que los cataríes construyen básicamente una instalación militar en el estado de Idaho. Esto es algo inusual, probablemente la primera vez en la historia moderna que el Pentágono permite que un Estado extranjero envíe militares a Estados Unidos y, de hecho, construya una base militar. Y ahora los pilotos de Qatar van a perfeccionar su experiencia en aviones F-15 en territorio estadounidense, en una base aérea estadounidense que ellos mismos están construyendo desde cero. Y como saben, Qatar es el principal mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas. Así que, en mi opinión, todo se relaciona con Qatar. Qatar da garantías de su parte de que mantiene a Hamas bajo control, no les permite, ya saben, pasar a nuevas categorías, algún tipo de provocaciones militares. Pero, por otro lado, yo diría que en esta situación tanto Israel como Hamas, lo diré con mucho cuidado, cada uno a su manera ganó, porque ambos tuvieron que renunciar a sus objetivos maximalistas, pero al mismo tiempo cada uno obtuvo algo de esto. Israel, por supuesto, se puede decir que retrasó a Hamas por años, degradó completamente a esta organización. Lo principal es que libera a los rehenes, pero de hecho la estructura de Hamas sigue existiendo, todavía no ha desaparecido. En esto yo diría que hay que retroceder. Hamas está muy debilitado, pero sigue existiendo y probablemente se mantenga como fuerza política. ¿Desarmarán a Hamas? Creo que sí. Todo indica que finalmente entregarán las armas, pero como parte política en la administración de la Franja de Gaza permanecerán. Lo diré claro. Probablemente solo sea un cambio de nombre bajo otra denominación y Qatar volverá a participar. Es decir, Qatar asumió el compromiso de que la Gaza de posguerra estará bajo su supervisión. También participarán otros países árabes, habrá monitoreo militar de Estados Unidos y cumplimiento del alto al fuego, entre otros. Pero Qatar, en principio, es el principal país árabe que asume estas obligaciones.
Hamás, si entrega las armas, ¿a quién las dará? ¿Qué piensa usted? Mire, ¿a dónde irá ese armamento? ¿Se lo entregarán a Israel? No, claro que no. Ellos darán esas armas a Qatar, a Arabia Saudita o a alguien más. Tampoco. En principio, Hamás ya lo ha declarado. Ellos entregarán las armas para su resguardo a Egipto. Y Egipto, les recuerdo, en la guerra de los 7 días en el 67, sí, bueno, digamos que ayudaba a Hamás en la lucha por los derechos del pueblo palestino. Bueno, en ese entonces Hamás aún no existía. Un espectador atento me lo acaba de pedir. En ese tiempo Egipto sí apoyaba al movimiento palestino, por eso es un tema delicado. Es claro que ahora, a corto plazo, veremos otro intento histórico de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, estabilizar esa región y establecer ahí algún tipo de gobierno adecuado. Pero lograr esto es muy difícil y la historia lo demuestra, tanto con los acuerdos de Camp David como con los acuerdos de Oslo. Y hubo algunos intentos más de lograrlo y cada vez esos intentos fracasaron. De nuevo, probablemente atraeré la ira hacia mí, debido a que la población palestina en el territorio de la Franja de Gaza no puede vivir, digamos, de manera independiente, no pueden mantenerse por sí mismos. Por las características geográficas y el bloqueo de Israel, así como en parte el de Egipto, pueden surgir muchos argumentos sobre las razones. Pero la población palestina, la Palestina no puede mantenerse por sí misma, siempre ha sido mantenida ya sea por Israel o por Egipto. Y si ahora nos imaginamos una situación en la que la Franja de Gaza de repente se libera de la ocupación israelí y así sucesivamente, todas esas palabras rimbombantes, alguien tiene que mantener eso. Bueno, si Qatar se hace cargo del mantenimiento de esta región, tal vez funcione, por fin funcionará, pero ¿cuánto durará? En 2005 Israel se retiró por completo de la Franja de Gaza, eliminando militares y asentamientos. Pasaron 2 años y surgió Hamás, que se radicalizó y declaró como objetivo destruir Israel. Y obtuvimos lo que obtuvimos. Por eso, a corto plazo, sí, creo que mañana ya firmarán un acuerdo de paz, la guerra se detendrá, pero ¿por cuánto tiempo? Esa es una pregunta abierta. Alexei, gracias por un comentario tan maravillosamente detallado. Al explicar lo que está sucediendo, desvió mis pensamientos de lo que quería hablar con usted. Ahora ha surgido un nuevo tema, es realmente interesante. ¿Y por qué de repente Qatar? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué significa que sus pilotos militares ahora serán entrenados en Estados Unidos? ¿Por qué garantías tan estrictas? ¿Tienes alguna respuesta? La pregunta es, ¿cuál es el interés de Estados Unidos específicamente en este país, en esta región? ¿Son las reservas de petróleo? ¿Por qué tan drástico? ¿Qué beneficios obtienen los Estados Unidos de esto? ¿No se pudo llegar a un acuerdo sobre esto, por ejemplo, con Arabia Saudita? Decirles, vamos a firmar con ustedes y ustedes se encargarán de todo en la Franja de Gaza. Mire, está haciendo una pregunta muy interesante ahora sobre Arabia Saudita. El 7 de octubre de 2023, varios analistas y políticos afirmaban que el ataque de Hamás, apoyado por Irán, se relacionaba con la cercanía de un acuerdo global entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, en el que los sauditas reconocerían a Israel como Estado independiente y establecerían relaciones. Todo está perfecto. Arabia Saudita incluso recibe tecnologías nucleares de Estados Unidos, ayuda militar, bueno, ayuda entre comillas, porque ellos compran esas armas estadounidenses y así sucesivamente. Ataque de Hamás a Israel en 2023 y después. Yo diría que el rehén de la retórica declara que hasta que no termine la guerra en la Franja de Gaza, hasta que no se reconozca el Estado palestino, no vamos a firmar ningún acuerdo de Abraham, no habrá ningún acercamiento con Israel, esas son nuestras condiciones. Y después, cuando la guerra ya estaba en marcha y se hizo evidente que Irán y sus fuerzas proxy claramente estaban perdiendo en este enfrentamiento, muchos países árabes simplemente no pueden salir ahora y decir cambiamos de opinión, cambiamos de opinión. Por eso digamos que pospondremos nuestras demandas como la del Estado palestino por 5 a 10 años y luego nos acercaremos a Israel. No pueden hacerlo, Egipto tampoco. Egipto recuerda perfectamente la historia de la Guerra de los 7 días, cuando apoyaron la resistencia palestina
y recuerdan en qué estado entró Egipto en esa guerra y en qué estado salió de esa guerra. Pero ya después de algunos años, cuando se confirmaron y se firmaron los acuerdos de Camp David y recuperaron la península del Sinaí, por eso Arabia Saudita no pudo firmar nada, porque ya se había expresado una posición. Qatar actuó de manera mucho más inteligente, mucho más racional, porque durante todo ese tiempo Qatar no declaró en voz alta ninguna condición. Él declaraba que sí, apoyamos al pueblo palestino, pero al mismo tiempo apoyamos. Por ejemplo, la rama política de Hamas, que todo el tiempo estuvo en Turquía, estaba en Doha, se encontraba ahí tranquilamente. Y Qatar ocupaba precisamente la posición de negociador, la posición de mediador. Es decir, Qatar es ese país que también representa a un estado del Golfo Pérsico del mundo árabe. Estratégicamente es una ubicación excelente, tanto geopolítica como militarmente. Por eso Estados Unidos tenía que elegir entre Arabia Saudita y Qatar. En Qatar hay una gran base militar estadounidense desde hace muchos años ya. Y simplemente Qatar siempre ha estado más en la sombra, porque Qatar siempre ha ocupado una posición de mediador, observador, ¿no? Un país que apoya al mundo árabe, pero al mismo tiempo no piensa pelearse ni romper relaciones con nadie por eso. Y al final, no sé si se puede decir así, así se alinean las estrellas, que Qatar es el único país en el mundo árabe que puede desempeñar ese papel de mediador, de jugador neutral, y además como garante de que pueden de alguna manera controlar a Hamas. Para los estadounidenses, además, el hecho es que si esto sucede, Irán finalmente pierde influencia sobre sus fuerzas proxy. Hay esperanza de que estas fuerzas proxy simplemente pasen bajo el control silencioso de Qatar. Qatar no es un país santo. Debemos recordar que a Qatar se le ha acusado frecuentemente de usar fuerzas proxy en la región para proteger sus intereses, que geográficamente no es un país tan grande. Por eso, Qatar simplemente construyó correctamente su estrategia geopolítica y al final Qatar se convierte probablemente en el aliado clave de Estados Unidos ahora junto con Israel. Arabia Saudita, por desgracia, ahora está en pausa. Lamentable para ella, porque ahora solo les queda esperar, observar el proceso y aguardar el momento en que el tema de la Franja de Gaza simplemente se enfríe un poco en la retórica. Así podrán replantearse estas cuestiones y restablecer relaciones con Israel y Estados Unidos. Alexei, muchas gracias. Siempre es un gran placer escucharlo. ¿Y con quién más, si no con usted, podríamos averiguar qué está pasando en Oriente? Contamos con muchos especialistas en las regiones occidentales. Gracias y espero vernos pronto en nuestras transmisiones. Gracias. Gracias a usted.